vamos con la tercera y última ponencia desde la mesa redonda. Contamos con la presencia de Dolores Delgado García, que es fiscal con una experiencia de 25 años, desarrollados los últimos 21 en la Audiencia Nacional. Desde el año 2007 es fiscal coordinadora para la lucha contra el terrorismo yihadista. Está especializada en la investigación en casos de terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, criminalidad organizada y crímenes contra la humanidad. Precisamente en esta materia cabe destacar que fue la fiscal a que la Fiscalía General del Estado encargó la participación en el juicio por los crímenes cometidos durante la dictadura argentina y quien formuló la acusación contra Adolfo Sirico. En la actualidad investiga la organización terrorista Estado Islámico y Boko Haram. Fuera del marco de la Audiencia Nacional, ha sido fiscal colaboradora con el fiscal de la Corte Penal Internacional en la investigación del caso Libio, ha participado como experta internacional en distintos programas de Naciones Unidas, precisamente en las materias que acabo de mencionar, fundamentalmente en tráfico de drogas y blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y principio de justicia universal. Ha participado también como experta invitada en la Universidad de Nueva York en materia precisamente de terrorismo internacional, o como experta en criminalidad organizada con la Agencia Española de Cooperación en Guatemala, Colombia, Uruguay y Cuba. Obviamente, su condición de fiscal, coordinadora para la lucha contra el terrorismo yihadista, es el motivo de traer aquí hoy y ese va a ser el tema de su ponencia. Pero muchas gracias por el esfuerzo que has hecho en esta vez. Pues muchas gracias, Lola, Dolores. Gracias a la universidad y sobre todo gracias a todos vosotros que estáis aquí compartiendo con nosotros estas experiencias. Después del panorama, estas dos intervenciones y específicamente la doctora López Jacobis, que me lo ha dejado muy a pie de obra, porque yo os voy a hablar de mi experiencia como fiscal en la lucha contra el terrorismo yihadista, que es mi especialidad en este momento desde el año 2007. Llevo en la Audiencia Nacional 23 años, una pena porque me he puesto 2 más, pero me da o puedo daros una perspectiva de lo que han sido las investigaciones en materia de yihadismo. Y lo primero que voy a decir es que nos ha costado mucho acostumbrarnos a un lenguaje que es tan importante para el mundo musulmán, que es intentar erradicar cualquier referencia que pueda suponer una ofensa a la religión. Y lo primero que quiero decir es que este terrorismo yihadista no tiene nada que ver con la religión. Eso es lo primero y que vaya por delante. No estamos enjuiciando a nadie por sus creencias. No se persigue a nadie por esas creencias. Se persigue una actividad que tiene que ser terrorista. Tiene que constituir una actividad violenta o la defensa de unas determinadas ideas o la búsqueda de unos determinados objetivos única y exclusivamente a través de la violencia. Y esto es lo que intentamos perseguir. Os decía que esta experiencia en la Audiencia Nacional nos ha llevado por una senda que ha evolucionado mucho en materia de terrorismo yihadista. En los orígenes investigábamos lo que eran grupos como por ejemplo el grupo islámico argelino, el GIA. El GIA era un grupo terrorista, pero en cuyo horizonte no estaba atentar en Occidente. Nosotros, por ejemplo, en España, las investigaciones que se llevaron aquí eran exclusivamente como territorio logístico para ellos. Venían aquí, se dedicaban a la delincuencia común, se autofinanciaban, se compraban, se vendían armas, tenían sus pisos, huían de Argelia, cruzaban, los teníamos en la cuenca mediterránea. Y bueno, era una actividad que no la veíamos o no se consideraba especialmente peligrosa porque parece como que atentaban ahí en Argelia, pues bueno, era un problema de los argelinos que nosotros perseguíamos, obviamente, pero no se tenía esa percepción de riesgo o peligro. Teníamos grupos como, por ejemplo, el Grupo Islámico Combatiente Marroquí o el Grupo Salafista para la Planificación y el Combate.
estos eran un problema, pensábamos, de los marroquíes. Bueno, Marruecos tiene su propia realidad social, tiene sus dificultades. Esta gente venía aquí, y vuelvo a decir lo mismo, delinquían mucho en delincuencia común, había mucho tráfico de drogas, aquí se pasaba lo que tenía que bajarse al morro, subirse al morro, traerse la droga, aquí se vendía, luego se volvía a bajar, se financiaban de esta manera con tráfico, era el trapicheo del hachís. Y tampoco, ¿verdad? Si os pregunto a vosotros y tal, esto ocurría allá por los años 90, ¿nos preocupaba? Bueno, la verdad es que no generaba en nosotros mucha preocupación. Por eso, quizá había distinta percepción en la Audiencia Nacional de lo que era un terrorismo, el terrorismo de ETA y lo que era el terrorismo de corte yihadista, violento, radical. Los medios que contaban los investigadores, por ejemplo, en terrorismo de ETA eran enormes. O sea, había una especialización, una capacitación, había una logística en torno a estas investigaciones mucho más importante que la yihadista. Lo que pasa es que cuando fue a partir del 11S, en el 11S todavía no sentimos o no percibimos, pero bueno, aquel primer golpe en Occidente se hizo levantar pues, muchas alertas, ¿no? Y bueno, empezamos a abrir más investigaciones en la Audiencia Nacional en relación al yihadismo. Pero hay un parteaguas, hay un antes y un después, un punto de inflexión, como bien sabréis, pues fue el 11 de marzo del año 2004. Aquel atentado y aquellos 191 más el geo que murió, 192 muertos de aquella manera y de esta forma nos dio como una bofetada o como una patada en la boca del estómago, un puñetazo en la boca del estómago. De repente nos encontramos con un terrorismo diferente que nos había dado, que era un terrorismo indiscriminado, que era además un terrorismo inesperado porque yo creo que fue sorpresivo, fue un zarpazo y nos dimos cuenta que teníamos aquí el terrorismo y que habían fallado cosas, independientemente de las causas o de unas determinadas causas que yo creo que todos conocemos de aquellos atentados del 2004. Porque es verdad, España había participado o había expresado activamente su apoyo a la guerra, una guerra injusta completamente, que fue la de Irak, ¿no? O sea, se declara la guerra a Irak y aquellas fotos, pues es verdad que un poco ahora Francia está en Mali, Francia está también en relación a Siria y es objetivo de estas actividades terroristas. Pero en ese momento, aparte de esas causas, nos dimos cuenta que era un terrorismo que había que afrontarlo de otra manera. Esta evolución del terrorismo, de estos grupos terroristas y lo que nos podían hacer en casa, dentro, aquí, en el suelo europeo, en Occidente, no se estaba enfocando correctamente. Y la respuesta, en el año 2004, la respuesta que dimos, yo creo que fue una respuesta de la que nos tenemos que sentir orgullosos, porque fue una respuesta desde la justicia. Estoy aquí en un templo de la academia y del derecho y de la justicia y quiero deciros que es la respuesta o es una de las respuestas que hay que dar además con mucha contundencia, con mucha militancia, con mucha creencia, desde el mundo de la justicia, con la herramienta de la ley, mejorando los sistemas, las metodologías, estableciendo espacios de trabajo, colaboración, cooperación nacional, cooperación internacional. Y esto se empezó a hacer y se empezó a mejorar en el año 2004. La comunidad de inteligencia mejoró sistemas, trabajo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo a todas, incluyendo a policías autonómicas, guardia civil, policías, se coordinaron, aumentaron los efectivos, aumentó la capacitación, mucha gente que trabajaba en la criminalidad organizada común
fueron reclutados para este tipo de terrorismo que tiene unos contornos más parecidos a ese tipo de delincuencia que requiere, por ejemplo, y luego entraré en ello, más temas de prueba indiciaria, de recabar indicios, de reunir, con muchas dificultades en la investigación, porque realmente son investigaciones complejas, muy elaboradas, muy metódicas, que requieren un esfuerzo extraordinario por parte de quien las hace, por parte de quien las investiga, por parte del que acusa y por parte del que tiene que enjuiciar. Entonces, esto dimos una respuesta en un tiempo tan rápido. Fijaos, en apenas 3 años se habían investigado los hechos del 11 de marzo, se habían determinado quiénes eran los autores, se había procedido a la acusación, se había desarrollado el juicio oral, el Tribunal Supremo en el año 2007 confirma la sentencia. Lo que quiero decir es que se dio una respuesta contundente que satisfacía a la sociedad y satisfacía la necesidad de justicia que teníamos, también las víctimas, pero sobre todo era un aviso a los propios terroristas. Y yo creo que eso es muy importante, son unos mensajes que hay que lanzar también a ellos. Tenemos una justicia y la justicia responde, y estamos ahí. Fijaos un poco, hay un cierto paralelismo por los datos públicos que se van conociendo de los atentados de París recientes y del 11M. Bueno, fueron una serie de individuos con residencia en el país donde han procedido o donde en su momento se procedió a realizar los ataques terroristas. Se inmolaron ellos después, utilizaron la pista que lleva a todo el grupo es a través de los teléfonos móviles. Aparece entonces un elemento que fue esencial para la investigación de los hechos, que fue el tema de la mochila, una mochila que no llegó a explosionar. Y en esta ocasión ha aparecido un cinturón que no ha hecho explosión. Eso va a ser determinante para la investigación. Son investigaciones, para que os hagáis una idea, casi contrarreloj, porque se basan mucho en el material científico, en los análisis periciales, son análisis muy minuciosos, no solamente de ADN, no solamente de tipo de explosivos, no solamente de huellas, no solamente porque hay que marcar muchas consecuencias del propio atentado. Ha habido muchísimas víctimas, hay que dar una respuesta a través, nos preguntaban a través de la justicia a las víctimas, pero nos preguntaban los colegas franceses que tenían ellos un problema bueno, tenían un problema, no tienen ningún problema, pero había un problema logístico con tantos cuerpos. Nosotros del 11M se centralizaron en un pabellón todos los restos humanos y entonces se organizaron equipos de médicos forenses para realizar las autopsias, análisis de ADN, para que veáis, estuvo muy bien, en ese sentido, muy bien organizado, porque gracias a eso se pudieron agilizar todas las pruebas, la confrontación de ADN, la comparativa, limitados, ilimitados, y poder entregar, que era lo más importante, lo más rápidamente posible a los familiares, a sus víctimas. Y esto se articuló muy bien, con lo cual, bueno, pues un atentado de estas características no solamente es la parte represiva, sino también la parte de víctimas, también la infraestructura y también todo el apoyo posterior. Pero bueno, lo que os quería decir es que a partir de ese momento somos conscientes de que el terrorismo yihadista es un grave riesgo, es una muy seria amenaza para la seguridad y la paz en nuestro país, en nuestros países. Entonces, bueno, se inician muchas investigaciones, se van produciendo, pues que os voy a contar, operaciones, pues, podría decir los nombres porque nosotros le ponemos nombre a todas las operaciones, cuando se lo pone la policía, que tenemos Dátil, Génesis, Camaleón, Chacal, cada una con sus peculiaridades, Tigris.
Operación Nova, que fue una operación que hoy podemos traer a colación, porque ayer se anunció la detención de un individuo dentro de un centro penitenciario, por cierto, que había estado primero en Martutene, un individuo que en un centro penitenciario se dedicaba a captar y a reclutar a posibles operativos yihadistas. Bueno, pues en la operación Nova, que se desarticuló en el año 2004, es una operación donde fueron enjuiciados 30 yihadistas. Estos 30 yihadistas habían conformado una red, porque no era una célula, una red en diferentes prisiones de España. Fundamentalmente el centro, el núcleo, estaba en la prisión de Tobas, Salamanca. Allí había un individuo, Mohamed Akraf, que después huyó a Suiza y nos lo entregaron en nuestra edición, y luego contaré el tema de la cooperación, que es un tema muy bonito, que lo más mucho a lo que contaba la profesora. Bueno, pues este hombre, a través de cartas, no era a través de internet, no era redes sociales, era a través en Tobas, con sermones directos que él daba. A partir de este momento se decidió que lo mejor era separarlo, que no lo juntasen, porque se podrían producir indeseables radicalizaciones y captaciones. Pero este hombre se hizo el emir del grupo dentro de la prisión, les dio cobijo a gente muy desestructurada, gente procedente de la delincuencia común, ladrones, traficantes, gente con problemas de alcoholismo. Todos tenían una base musulmana común, pero era gente no practicante, no tenían absolutamente ningún interés por la religión. Y sin embargo, aquel hombre les enganchó. Y les enganchó directamente con un lenguaje y luego lo contaban ellos, con un lenguaje de no importa lo que hayas hecho, lo malo que hayas sido, no importa cuántos escalones hacia abajo hayas descendido, porque todavía estás a tiempo de ir al paraíso y de encontrarte con las 36 vírgenes que te esperan en el paraíso una vez que mueras. Entonces, claro, le decían, hermano, ¿cómo llegamos a esto? No, pues nada, vamos a hacer una célula y lo que vamos a hacer es ser terroristas. Y si somos terroristas y cometemos acciones terroristas, llegaremos al paraíso. Y así Akraf les convenció a ellos y fue así. Y después se extendió esta red por distintos centros penitenciarios. Y al final lo que pretendían era, con un camión, que además buscaron los explosivos, etcétera, etcétera, cargado con 500 kilos de explosivos, atentar contra la Audiencia Nacional y acabar con la Audiencia Nacional. Al final el plan no salió adelante y se abortó el tema. Resultaron condenados, fueron acusados 30 personas, resultaron condenadas 20 personas en la Audiencia Nacional y después el Tribunal Supremo absolvió prácticamente a casi todos, excepto a 10 o 12. Bueno, fue una desproporción entre una y otra valoración. Si me preguntáis por qué ocurrió o por qué ocurre muchas veces en materia yihadista esto, cuando decimos por qué, yo creo que esa es la grandeza también del Estado, esa es la grandeza del Estado de Derecho. Que existen unos filtros judiciales que son los que van a determinar si hay prueba y si esa prueba es suficiente para mantener y para condenar. Y la respuesta que damos es a través de ese Estado de Derecho. Que volvemos otra vez a decir lo mismo. Tenemos otras operaciones, como os decía, pero hay una operación de la que os quiero hablar porque de alguna manera es el origen o es donde apreciamos directamente el uso de Internet y las redes sociales en el terrorismo yihadista, que fue la operación Espirales. Os había venido contando la evolución, o he pretendido contar un poquito cuál ha sido la evolución del terrorismo o de las investigaciones del terrorismo yihadista en España. Y ese momento fue definitivo y determinante del 11 de marzo, cuando lo vimos de cerca. Y hay un nuevo y específico momento que también creo que va a constituir un hito en las investigaciones, que es la irrupción del Estado Islámico. Ya voy a entrar directamente en faena. La organización terrorista del Estado Islámico, bueno, que la mencionamos a veces, hablamos de la importancia del lenguaje, ¿verdad? Es Daesh. Bueno, Daesh son las siglas en árabe
deciros que ellos, cuando digo ellos, hablo de los operativos terroristas yihadistas que pertenecen al Estado Islámico, se refieren a su propia organización como Daesh. Decir Estado Islámico parece que es otorgarles o reconocerles una legitimidad como zona o como territorio. Andamos ahí con ese juego. A mí me parece, o por lo menos lo que a mí me gusta utilizar es organización terrorista del Estado Islámico. Cuando yo tengo que hacer un informe, cuando hacemos los juicios orales, cuando pido una prisión, hablo de la organización terrorista del Estado Islámico. Es muy largo, yo lo reconozco que es un poco complicado, pero es importante lanzar un mensaje. El Estado Islámico no le damos reconocimiento como tal, sino solamente en la medida que lo adjetivamos como organización terrorista. Entonces, bueno, pues la irrupción, nos decía, ha supuesto una especie de una eclosión en las investigaciones. Tenemos muchísimas investigaciones, se ha producido una proliferación de conductas, de actividades. Todo arranca, o podemos partir en un determinado momento, pues entre el año finales del 13, mediados del 14, especialmente desde que al-Baghdadi proclama el califato en julio del año 2014 y hace un llamamiento para que la gente se incorpore a ese califato, a ese territorio. ¿Por qué? Porque ellos lo que pretenden es repoblarlo. Por eso hay un llamamiento muy especial a las mujeres y un llamamiento muy especial a los niños. Las mujeres porque dan una continuidad, porque además tienen una especial abnegación, entrega, son el sostén, las mujeres de las sociedades, bien lo sabemos, y en un territorio es muy importante. Pero además, si os fijáis, la organización terrorista del Estado Islámico, está haciendo permanentes y constantes agresiones a Occidente, pero a través de lo que a Occidente más daño le hace. Bienes culturales, patrimonio de la humanidad. Por ejemplo, que no, comparar con las vidas está claro, no vamos a comparar, pero sí es verdad que es una ofensa, es una agresión en lo más profundo de Occidente. Llevarse a sus mujeres, a las mujeres de Occidente para allá, es también muy importante para el Estado Islámico. Llevarse a los adolescentes para allá, llevarse a los occidentales para allá, y cuando digo para allá, digo para su territorio, el que ellos van tomando y el que ellos van, para ellos es muy importante. Y después, hacernos sentir inseguros en nuestra casa, en Occidente. Para ellos eso es también muy importante. Entonces es como una especie de permanente y constante amenaza, agresión desde distintos ángulos y desde distintos sitios. Os decía que el Estado Islámico es algo completamente diferente. Han utilizado las redes sociales mejor que nadie. Ya en el año, vamos a ver, esto viene de atrás, y ya en el año 2000 los fundadores, por ejemplo, el fundador de Al-Qaeda en la península arábiga, Al-Yaduli, que me cuesta mucho decirlo, pues este hombre es un ideólogo del uso de Internet y empieza a decir Internet es una herramienta fantástica y visionario. Dice, bueno, ¿cómo convenzo yo a la gente de que utilicen Internet? Y la única forma es decir, el que introduzca mensajes a través de Internet, el que adoctrine a través de Internet se va a ganar el paraíso. Entonces lo iguala y habla de las 4 yihad, la yihad del odio, odiar completamente al infiel y también a los apóstatas, que estaba hablando Federico antes, de la financiación y logística, la yihad material, que se llama el aportar medios materiales, está la yihad de la sangre, que es la de la violencia, la de ir a combatir la zona de conflicto. Y luego habla de la yihad de la palabra. Y dice, hay gente que no puede ir a combatir la zona de conflicto, y por eso le vamos a negar el paraíso. No,
si trabajan para, en este caso era Al-Qaeda, si trabajan para Al-Qaeda y expanden las ideas y hacen proselitismo y adoctrinan y convencen y se afanan en ese trabajo, también van a alcanzar el paraíso. Entonces esa es la cuarta yucal. Y ese fue visionario total, porque ya a partir de ahí, otro de los pensadores, en este caso era un norteamericano que nació en Santa Fe, que lo matan en Yemen en el año 2003. Él nace en Estados Unidos, creo que es en el 70, al-Lawqi, y lo que pasa es que era de origen yemení, y se va a Yemen, que un dron acaba con su vida allí. Y este hombre es otro de los pensadores en relación a Internet. Realmente, hizo ver a todo ese ejército que estaba dispuesto a escuchar y a ver que era posible ganar el paraíso a través de la utilización de las redes sociales. Y ya a partir de ahí, pues bueno, Al-Wahidi, es decir, todos han utilizado y de hecho incluso llegan a decir que la batalla real se va a dar a través de Internet. ¿Pero qué hace el Estado Islámico? Da un paso más allá. Yo me había quedado en una operación que era espiral, que en algún momento os la contaré, pero muy interesante porque crean y constituyen una organización terrorista virtual, la red Ansar al-Mujahideen, y conseguimos una sentencia condenatoria muy buena en el año 2013. Y fue una investigación en la que estuvimos analizando 750.000 productos informáticos. No podéis imaginar lo que fue aquello para determinar que había una organización, cuál era la actividad que desplegaban, quiénes estaban metidos, y ya os contaré, pero lo vamos a dejar para el final, os cuento alguna cosa interesante de ahí y muy actual. Pero lo que estaba diciendo, el Estado Islámico da un paso más, da un paso adelante, que es el de las redes sociales. Y las redes sociales a través de las aplicaciones de telefonía. Todos nosotros tenemos nuestros teléfonos móviles, algunos tienen hasta dos, otros hasta tres, pero bueno, tenemos nuestro teléfono móvil y aquí nos hemos bajado un montón de aplicaciones, y entre esas aplicaciones tenemos Facebook, tenemos Twitter, hacemos grupos de WhatsApp, el mundo está detrás de esto. Pero detrás de ese otro mundo están los productores mediáticos del Estado Islámico. Hay un ejército de hombres y mujeres, pero fundamentalmente chicos son los que se dedican a estos, que se dedican a colgar vídeos, a procesar vídeos, a recoger informaciones, hacerlas muy, muy atractivas, eligen a sus segmentos de población a donde van dirigidos, es población musulmana. También tenemos nosotros en España, más que en otras partes, mucha población conversa que está metiéndose en este tema, y los mensajes que se lanzan son para mujeres, y dentro de las mujeres, para mujeres solteras, para mujeres casadas, para mujeres que se quieren divorciar, para mujeres... Es una propaganda absolutamente dirigida a personas específicas, y además es curioso porque los chavales igual, los niños, los hombres, los que están tenemos unos perfiles muy variados, pero cuando en declaraciones se les pregunta ¿cómo fue esto? ¿Cómo entras ahí? Porque hay mucha gente que dice que están locos, o sea, que han perdido la cabeza. Bueno, la gente normalmente tiene dudas por la propaganda del Estado Islámico. Dudas en el sentido de que, bueno, pues estamos viendo que están avanzando, que han creado el califato, que hay una llamada, son gente que tiene mucho interés, mucha curiosidad, y entran en espacios abiertos. Entran en aplicaciones, por ejemplo, Facebook, en los espacios abiertos de Facebook. Entonces, cuando empiezan a preguntar, hay buscadores de la organización terrorista del Estado Islámico que van determinando quiénes son víctimas propiciatorias o posibles futuros terroristas que tienen una permeabilidad ideológica específica. Y tienen buscadores, tienen un aparato de análisis de aquellas personas que entran en redes sociales, en esas partes abiertas, que nosotros, es decir, cuando digo nosotros hablo de los investigadores en general, se monitorizan espacios abiertos y se determinan, bueno, pues qué contenidos son especialmente complicados, complejos, y pueden tener una doble valoración, no solamente informativa, sino también de adoctrinamiento. Pero a través de estos espacios abiertos
los ojeadores del Estado Islámico determinan cuáles son las víctimas. Es un sistema además muy sofisticado desde un punto de vista de la comunicación, del marketing, de la atracción. A través de preguntas van sacando qué problemas tiene esa persona específica y os llamaría la atención de que hay grupos muy organizados, o sea, son aparatos organizados de captación. Chicas han contado, bueno, pues yo tengo problemas con mis padres, entonces saben que tienen que reconducir las preguntas que tus padres que te hacen y tal, un poco convertirlas en víctimas frente a los padres, estableciendo una confrontación con ellos. Es un tema muy elaborado y psicológicamente digno de análisis, porque cuando una vez las han atrapado y les han atrapado en esos espacios de permeabilidad, se los llevan ya a espacios más privados. Por ejemplo, se constituyen grupos de WhatsApp. Y en los grupos de WhatsApp, que pueden ser más o menos amplios, tienen también sus espacios restringidos para algunos, es decir, crean un subgrupo de WhatsApp. Entonces, la gente está deseando entrar en ese subgrupo porque es de gente más importante, que tiene ya unos niveles de conocimiento religioso más importante, que tiene una posición en el grupo más importante. Los adolescentes se enganchan muchísimo a esto, muchísimo, porque encuentran gente que les escucha, encuentran un determinado éxito de reconocimiento del grupo, encuentran una serie de atractivos y mensajes que hasta, quiero decir, venden la violencia como algo tan positivo, venden el daño al prójimo como algo que merece el prójimo. Unos mensajes realmente tremendos, pero que se consumen y gustan. Esto que estoy diciendo, que te parece que estamos hablando de nimiedades comparado con lo que es el macroterrorismo, el terrorismo, lo que está, pues fijaos lo que ha pasado en Francia. Bueno, pues esto es la base de lo que ha pasado en Francia. Esta es la base, o sea, no estamos hablando de pequeñeces, estamos hablando de chicos, de chicas, de hombres, de mucha gente que tiene unas debilidades. Hablábamos de gente pues, que está enganchada a lo mejor a las drogas, hablábamos de los perfil. Curiosamente, se les está diciendo, para pasar desapercibidos entre los investigadores, hay que aparentar que eres occidental. Si tienes que beber alcohol, bebes. Si tienes que fumar, fuma. Para pasar desapercibido, y son los perfil. Es muy curioso, pero bueno. Y viene mucha gente de la delincuencia común. Fijaos que los responsables de los atentados en París tienen antecedentes por delincuencia común. La persona que está ahora mismo presa en Francia por el atentado que se cometió este verano en el tren que iba de Ámsterdam a París, Kazani tenía antecedentes por tráfico de drogas en España, por tráfico de hachís. O sea, procedía del mundo de la delincuencia. Y son gente que son captadas por determinadas debilidades y por gente que, bueno, pues está desesperada y quiere alcanzar el paraíso por el atajo, y el atajo es el de la violencia. Y es triste, pero bueno, es así. Os estaba diciendo que tienen esos métodos sofisticados, que toman a gente, que usan las redes sociales, que estas redes sociales los van llevando a espacios más privados, y al final la idea que acaban adquiriendo es que tienen que dar el salto a la zona de conflicto. Tienen que ir a Siria, tienen que ir a Irak. Antes era a Mali, pero Mali era una complicación, porque Mali era un viaje larguísimo, les costaba marinero, era peligroso, se agarraban enfermedades de todas clases y, bueno, y era como una especie de, bueno, era una locura. Las mujeres no lo hacían, los niños no lo hacían. Siria no, Siria está libre. Y Siria es muy fácil, ahora han ido cambiando las rutas, va de país a país, es muy sencillo, y lo que se les propone allí, además del paraíso, es un mundo idílico. Y el mundo idílico, pues ya hemos visto que es una locura. Es prácticamente irse al infierno. Las mujeres se van al infierno, pero curiosamente a las mujeres, antes de irse, las que están solteras, se las casa virtualmente. Hay una serie de relaciones vía internet virtuales. Hay un hombre que se casa con ellas, Mujahideen,
va a cuidar de ellas, suele ser un hombre muy apuesto, son tipos que se les ve con una simbología y el Kalashnikov y están allí y tal. Y curiosamente hemos detectado que el mismo tipo y la misma fotografía ha servido para casarse con un montón de ellas y se ha casado con muchas. Pero entonces ya tienen la posibilidad de viajar a zona de conflicto solas, pero no van solas, las llevan como en un rebaño, las juntan 6, 7 u 8, hacen un recorrido pues en función de quién sea su pastor, y entonces, por ejemplo, pues, algunas rutas que llegan hasta Estambul, y al llegar a Estambul les agarran el pasaporte, se acabó el pasaporte, se acabaron la comunicación con las familias, se acabó, y a partir de ese momento dejan de ser personas. Ya ni siquiera mujeres, dejan de ser personas y pasan a ser parte del Estado Islámico. Ojo, con lo cual quiere decir que previamente ellas han asumido eso, porque se han ido a la violencia y asumiendo ese deseo de violencia. Muchas de ellas además manifiestan que lo que quieren coger es un arma, que lo que quieren es también recibir un determinado entrenamiento o quieren dedicarse a la logística dentro de unas cosas que se llaman brigadas femeninas. Pero lo que os quiero decir es que esto hasta ahora no se había visto con la frecuencia, con la capacidad, con, no sé, el porcentaje de personas que conforman un ejército dispuesto a unirse al Estado Islámico. El Estado Islámico, aparte de, está conformado por canadienses, americanos, neozelandeses, chechenos, albaneses, franceses, belgas, españoles, marroquíes, argelinos, turcos, malayos, griegos. Tienen tantas nacionalidades que al final nos acabamos preguntando ¿cómo han llegado a todos estos? ¿Cómo han llegado a todos estos? Esto lo hace un terrorismo global, porque las herramientas y los métodos que utilizan son globales, que son las redes sociales. Y hasta ahora, pues bueno, se están detectando intentos de atentados. Ocurrió en Australia, ocurrió en Canadá, que se abortaron, que llegaron a producirse. En Francia no se han abortado, en Bélgica están en vías de intentar que no suceda nada con la situación de alerta que tienen. Entonces, quiero decir, no sé, yo no soy geoestratega, no soy militar, evidentemente no puedo decir que la respuesta no deba ser la militar. Yo tengo mis serias dudas de que una respuesta militar vaya a solucionar ese problema, mis serias dudas y desde luego en este momento no estaría en condiciones de decir que haya que tomar medidas militares. Creo que hay que hacer o tomar otro tipo de medidas internacionales, como es el tema de la financiación del terrorismo, el tema de cortar los flujos por donde circulan los dineros que finalmente llega al Estado Islámico, quién se beneficia de ese tráfico del Estado Islámico de recursos naturales o de recursos o de las obras de arte, de estas que decíamos que son patrimonio contra la humanidad, que también se trafica con ellas. Bueno, yo creo que hay acciones importantes que hacer desde un punto de vista de represión global. Pero desde luego, desde casa, tenemos que mantener los niveles que tenemos, por lo menos aquí en España, de investigación. Y ahora paso a esa segunda parte. Hemos tenido, precisamente por esta eclosión del Estado Islámico, por el número de investigaciones, por la forma en la que han aparecido, que avanzar en nuestro sistema de investigación. Tenemos gente muy preparada, que decía, monitorizan en las redes sociales, se investigan, se analizan, pero tenemos una figura que es muy importante, que ahora se ha regulado. Sabéis que en España, un poco al hilo de, bueno, en materia penal, con la 2178, se reforma el Código Penal, se establece, bueno, unas nuevas conductas
se perfilan algunas conductas. Nosotros teníamos, hablo primero de esta parte y luego paso a la investigación. Nosotros teníamos, para que os hagáis una idea como panorama, una regulación penal bastante exhaustiva, que tenemos una historia de terrorismo y no os lo voy a contar. Con lo cual teníamos ahí esa figura que era la integración o pertenencia a la organización terrorista, después teníamos la colaboración, después teníamos el enaltecimiento y, bueno, y la justificación del mismo, un poco una estructura así. Ahora se introduce una figura o un artículo que es el 575 que establece 3 tipos de conductas, que es el adoctrinamiento pasivo, es decir, cuando una persona adoctrina a otra, la recluta, que antes era una forma de colaboración y en función de la intensidad se puede entender uno u otro porque la pena varía. En este 575 va todo de 2 a 5 años. Pero bueno, el adoctrinamiento pasivo, el autoadoctrinamiento, que es cuando una persona, de forma reiterada, constante, para integrarse en una organización terrorista o para cometer un atentado conforme a las directrices de una organización terrorista, se autoadoctrina. Visita páginas, lee manuales, por ejemplo, para el uso de armas, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la tercera conducta que está tipificada, que es la gente que se va a zona de conflicto. Son los combatientes extranjeros que preocupan mucho. Antes era el lobo solitario y ahora es el combatiente extranjero. El combatiente extranjero preocupa mucho, y preocupa mucho por lo que ha pasado en Francia, porque ya se preveía eso. El combatiente extranjero es el que aquí es reclutado, aquí es adoctrinado o se ha autoadoctrinado él a sí mismo, decide irse a toda costa porque quiere hacer la yihad, y además quiere hacer la yihad violenta, y además quiere inmolarse, quiere cometer un acto de martirio, se va allí, y una vez que está allí y recibe un entrenamiento específico, y esto es lo que ha ocurrido con los autores, parece ser, con los autores de los atentados en Francia, regresa a su territorio con una preparación específica en el uso de explosivos y de armas y comete los atentados en casa. Esto es lo que más preocupaba y es lo que, por eso se regula y por eso la resolución 2178, pero justamente es lo que ha ocurrido. O sea, para que veáis que a veces las normas, aunque prevean esto, bueno. Entonces, el 575 aparece, es una buena herramienta, pero no deja de ser, o no deja de necesitar acreditar una serie de cosas, como bien podréis tener en la cabeza. O sea, no por el mero hecho de tener un determinado material, tenemos que acreditar los que formulamos la acusación, que tiene una finalidad, que está destinado a un determinado fin u objetivo, que pretenden en esa zona de conflicto, cuál es el itinerario que han seguido, qué es lo que pretenden, cuál ha sido su proceso de radicalización, qué personas han colaborado justamente en esto. O sea, que son procedimientos muy elaborados, aunque la ley diga lo que dice y todo el mundo diga que bien lo que dice, lo dice, y lo que dice lo tengo que acreditar, y lo que dice lo tengo que probar con pruebas, lo tengo que llevar a un juicio oral, poner una acusación y obtener una sentencia condenatoria. Exactamente, estamos hablando de esto, del Estado de Derecho y del uso de la ley, evidentemente. Eso en la materia penal. O sea, que hemos hecho, bueno, unas reformas que yo creo que no hacían, ahora vamos a la parte crítica, yo creo que no hacían falta en la medida en que esas conductas ya estaban incluidas en el anterior Código Penal, porque teníamos unas conductas y una tipicidad muy amplia, nos permitía encajar mucho las actividades terroristas y los distintos tipos de actividad terrorista. Pero bueno, está ahí, y lo cual no nos va a evitar tener que probarlo. Y luego, por otro lado, ahora ya que ha entrado en vigor y va a entrar el 6 de diciembre, entra en vigor una parte, el día 1 de noviembre o 2 de noviembre ha entrado en vigor otra parte, la reforma procesal, de la ley procesal penal. La reforma de la ley procesal penal, bueno, traslada a criterios jurisprudenciales, nos lo habrán contado, bien, pero hay un aspecto que creo que es muy importante, que es el del agente encubierto, que la ley llama informático, parece ser que es un informático que está ahí y no, es el agente encubierto virtual, que es una técnica de investigación. Os decía al principio, hemos cambiado, hemos variado, hemos avanzado, nos hemos tenido que poner las pilas y adaptarnos a lo que está ocurriendo con mucha rapidez. Bueno, pues el agente encubierto virtual se utiliza con una relativa frecuencia.
¿Por qué utilizamos el agente encubierto virtual? Porque hay un momento que se nos pone una puerta. O sea, cuando estamos en la zona pública no pasa nada. Es decir, todo el mundo que cuelga algo en la zona pública sabe que tiene acceso, cualquiera lo puede ver. Cualquiera puede entrar y además es un consentimiento expreso de que se acceda a la información o a esa información. Cuando ya tenemos que acceder a espacios privados se necesita una resolución judicial. Es la balanza, ¿no?, entre la seguridad y la libertad. Es la única forma que tenemos de que la gente que utilizamos Internet y las redes sociales con buenos fines sentirnos tranquilos, justamente. O sea, que pueden estar preocupados los malos cuando hacen cosas indebidas y alguien tiene la autoridad para entrar a ver qué están haciendo. Bueno, pues esto es un poco lo que hacen los agentes encubiertos virtuales, ¿no?, pasando informes, entran en esas zonas privadas, pueden acceder incluso a espacios de WhatsApp y ahí se detectan esos comportamientos que entrañan una actividad terrorista, que puede ser de reclutamiento, de captación, de adoctrinamiento o de incluso entrenamiento militar. También a través de estos sistemas estamos detectando pues, cómo se financian determinados viajes a zona de conflicto, cómo se especifican o se facilitan billetes de avión, se especifican zonas, rutas, cómo se conforman estos grupos y estas células. Y es una buena herramienta de trabajo y de investigación. Una herramienta que es muy importante, que está algo obsoleta y que espero que en algún momento el legislador decida entrar a modificar, es la regulación de los testigos protegidos. Os cuento que es un ámbito quizá de esperanza, porque tenemos la colaboración de muchos familiares. Es curioso, pero hay familiares, vecinos, de gente que va observando determinados procesos de radicalización en personas próximas a ellos. El terrorismo que ha establecido el Estado Islámico, os decía que era diferente, que era nuevo, es un terrorismo express, porque en un espacio muy corto de tiempo se capta. Y en un espacio muy corto de tiempo se capta, quiere decir, se llama la atención, se penetra en la gente, ¿no? Les llamas la atención para que acepten lo que te van a contar a partir de ahora. Y lo que te van a contar es el adoctrinamiento, te van a lavar el cerebro, te van a contar que la violencia es necesaria, y esto también es express y es una especie de barniz religioso en el que se justifica, todo lo que se hace es justificar la violencia. Interpretan el Corán para decir que el uso violento está justificado. Utilizan el Corán para expresar que lo que hay que hacer es vestirse de esta manera y que si tu marido te dice que no te vistas así, tal y que cual, tú no te puedes revelar, ¿verdad? Porque no sé qué. Es decir, son todos mensajes completamente violentos. Hacer víctima a la gente. Víctima, por ejemplo, sobre la opresión de Occidente, y esto es una constante en los detenidos, que se sienten muy oprimidos en el ejercicio de su religión y de sus creencias. Y sienten un odio por el entorno y por la sociedad que les está oprimiendo en el ejercicio de sus creencias. Y muchas veces se desmonta con 4 palabras que se intercambian con ellos, pero en ese momento no son capaces siquiera de digerir las palabras que se les puede decir de otra manera. Lo cual tenemos una captación express, un adoctrinamiento express y el siguiente paso, que son la aceptación a asumir estos postulados violentos, a realizar operaciones de martirio, pero en cuestión de meses y a veces ni siquiera meses, semanas. Tenemos testimonios de gente que en 3 meses ha sido captado, adoctrinado, que fue reclutado en su momento, captado, adoctrinado, que marchan a zona de conflicto y allí en 3 meses son entrenados para retornar a Europa. En este caso, era justo que retornaba a Francia. En 3 meses habían sido seleccionados y en cerca de Raqqa había sido entrenado en el uso de explosivos, armas, etcétera, etcétera.
etcétera, y remitido y reenviado a Europa. Así que fijaos lo depuradas que son las técnicas que tienen y lo depurado que tienen que ser los investigadores y lo capacitados que tienen que estar y lo especializados que tienen que estar para poder prever todas estas acciones y todo está bien. Entonces, cuando la gente ve a su alrededor que hay estos sujetos que han sido radicalizados o que están siendo radicalizados, de repente les ven un cambio físico y ¿eso es un indicio de que soy terrorista? No, lo que pasa es que hace un mes tenías un comportamiento social de una determinada manera, vestías de una determinada manera, actuabas de una determinada manera y al cabo del mes estás en las antípodas de lo que eras. Eso no es una prueba, pero sí es un indicio en el que algo está pasando con esta persona. ¿Y qué ocurre? Que el entorno normalmente está muy preocupado porque saben que el destino es Siria y lo quieren denunciar. Y en ocasiones lo denuncian, pero entonces nosotros tenemos una ley que es la 1994, que es la Ley de Protección de Testigos, que estaba pensado pues, para temas de narcotráfico, crimen organizado, que no damos una protección integral a los colaboradores o a los testigos que están contando estas situaciones de radicalización. Entonces, a veces es muy difícil explicarle a alguien, pero usted me está contando esto. Ahora el procedimiento está secreto. Estamos tomando una serie de medidas de investigación, pero una vez que el procedimiento sea público, al menos para las partes personadas, y después vayamos a un juicio oral, usted va a tener que declarar en ese juicio oral, porque si no hay prueba que valga la pena. Y además la ley nos lo exige en el caso de que se pida por la defensa que se le dé esa protección o que se conozca la identidad. Y más respecto de personas que se conocen, que no es un testigo que pasa por la calle que no lo conoce. No, es que además es su entorno. Entonces, claro, ahí la situación es complicada y yo creo que sería muy interesante estudiar medidas de protección de testigos alternativas que permitan ese anonimato y sobre todo esa protección para poder acceder a situaciones realmente de radicalidad y desde luego y de riesgo que tienen estas personas. Entonces os he hablado de la reforma penal, de la reforma procesal como herramientas y luego hay una tercera pata que me parece fundamental, que es el tema de la cooperación internacional. Es absolutamente fundamental. Estamos hablando de que es un terrorismo global. Se está demostrando cada vez con mayor fuerza. Y por lo tanto tiene que haber una respuesta global. Y la respuesta global, desde el punto de la justicia, es la cooperación. No cabe otra respuesta global. Y la cooperación es el intercambio de información. Tenemos un intercambio de información en lo que denominan la comunidad de inteligencia, que yo creo que funciona razonablemente bien en el ámbito europeo y están todos mejorables y están ahí en esa línea. Tenemos una cooperación a nivel policial. La policía o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se mueven con facilidad entre los colegas, porque son informaciones que normalmente son informaciones confidenciales, se dicen unos a otros, esto es reservado, lo otro sí, lo otro puedes usarlo, y se utiliza a nivel policial. Son datos que se dan, son nombres, son antecedentes, son incluso registros policiales. Y donde siempre nos hemos quejado ha sido en la cooperación judicial, entre órganos judiciales. ¿Por qué? Porque ha sido, primero, muy burócrata que tenemos que seguir unos determinados requisitos, formularios, ceñirnos a convenios, tratados internacionales, porque la justicia es muy lenta, porque no tenemos espacios homologados, o sea, que decir, hay distintos sistemas jurídicos y distintos sistemas judiciales que interfieren en esa cooperación. Entonces esto es realmente complejo. ¿Cómo se lo pido? Por ejemplo, pues, ¿cómo hago esta petición a no sé qué país? No sé, en base a la reciprocidad. ¿Pero qué reciprocidad? Si no tenemos ningún antecedente, ni ellos me han dado cuenta. Es muy complicado. Pero vamos avanzando en fórmulas. Tú hablabas de Eurojust. Eurojust es un órgano europeo que sirve para organizar reuniones,
facilita reuniones entre la gente. Abre un caso, alguien pide que se abra un caso, se abre, tenemos miembros nacionales allí y esto facilita el contacto. Es un órgano facilitador de contacto. Pero hemos ido avanzando y cuando nos hemos dado cuenta de que este era un tema bien complicado. En España tenemos yo creo que es un elemento, un instrumento pionero en materia de cooperación judicial, en este caso fiscal, que os voy a contar. En el año 2007 creamos lo que se denominó entonces el tripartito. El tripartito era un órgano de cooperación de fiscalías antiterroristas de Marruecos, Francia y España, para temas exclusivamente de yihadismo. En el año 2009 se amplía a Bélgica, por lo cual ahí nos encontramos con cuatro fiscalías antiterroristas en materia de yihadismo que nos reunimos. Nos reunimos periódicamente, hacemos una reunión plena, que es una vez al año, y luego nos reunimos cada 6 meses, no en plenaria, sino solamente en los grupos, los puntos de contacto en el que estoy yo pues desde el año 2007, con lo cual somos colegas como de toda la vida. Nuestro idioma de trabajo, cada uno el suyo. Y cada uno se busca, que nuestro sistema de intercambio de informaciones a través de los correos electrónicos, los WhatsApp, los mensajes, a partir de las reuniones. ¿Qué tratamos en estas reuniones? Son muy interesantes por lo siguiente, porque primero hablamos sobre diligencias de investigación que estamos desarrollando, siempre que se pueda hablar de ellas, porque a veces están, como podéis imaginar, por una determinada reserva o secreto, no podemos contarlos y con esto vamos a abortar una investigación o no contamos con el permiso necesario para desarrollarlo. Hacemos un intercambio en tiempo real de las investigaciones que llevamos y que nos pueden afectar a las 4 fiscalías, con las causas, los procedimientos, los nombres de los señores. Hablamos de metodología de investigación, qué nos está funcionando, qué no nos funciona. Un tema muy importante es el tema de la financiación. Los casos de financiación los ponemos encima de la mesa porque los sistemas de financiación nos interesan, los modos de financiación nos interesan muchísimo. Hablamos de cómo va nuestra cooperación formal. ¿Cuántas comisiones rogatorias me debes tú? ¿Cuántas comisiones me debes tú? Yo te he llamado o tal juez ha puesto en contacto con tal otro y no ha habido respuesta. O sea, nos echamos un poquito en cara si estamos haciendo o no estamos haciendo bien las cosas. Luego, un tema importantísimo, que son los problemas jurídicos a través de las sentencias y de los enjuiciamientos que tenemos de los procedimientos. Entonces, los belgas dicen, pues acabo de tener una sentencia de Sharia for Belgium, un tema interesantísimo, donde han resultado tantos condenados, tantos que me fueron a no sé qué. Los problemas que he tenido han sido estos problemas jurídicos. Y os sorprendería saber que coincidimos en nuestros problemas de una manera global. O sea, todos tenemos los mismos problemas de tipificación de conductas, de pruebas, de prueba iniciaria, de por dónde vamos. Bueno. Luego hacemos otro tema que es muy interesante, que es las reformas legislativas. Cada uno cuenta sus reformas legislativas, pues por aquí y por allí. La última reunión que hemos tenido plenaria fue el día 9 y 10 de noviembre en Marrakech. Fijaos, una semana antes de los atentados de París. Hicimos análisis en ese momento, nos contaron cómo iban los avances en la investigación de Charlie Hebdo. Curiosamente, comentamos algunos procedimientos que llevábamos y sobre todo, lo más importante, las reformas legislativas. Curiosamente, los 4 países habíamos tenido una reforma penales muy parecidas y teníamos los mismos problemas con los agentes encubiertos, por ejemplo, virtuales. O sea que, y es un instrumento y una herramienta de cooperación muy ágil y yo creo que muy eficaz, precisamente porque no la hemos desburocratizado. Nos han llamado a la puerta muchos países y no queremos ampliar el número de estados integrantes y de fiscalías porque entonces lo que haríamos sería burocratizarla más. O sea, ya entonces entraríamos en un proceso y perderíamos lo que tenemos en esto, que somos personas que muy próximas, muy cercanas, que nos conocemos y que estamos juntos desde hace muchísimos años. Y bueno, yo creo que son soluciones imaginativas, pero siempre, y este es quizá el mensaje que yo creo que esta tarde y hoy aquí con los atentados ahí en el telón de fondo que hay que dar, pero siempre desde la justicia, pero siempre con la herramienta de la ley,
pero siempre desde el imperio de la ley, de la cooperación, y la cooperación lleva, desde luego, solidaridad y con la gente que nos necesita. Así que ese es, yo creo que el mensaje más importante que puedo dar. Desde el mundo de la justicia estamos trabajando, y desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en la que yo estoy con todos los compañeros que hay dentro, en procedimientos muy difíciles, pero para justamente trabajar por la seguridad de todos nosotros en un momento que es complicado, pero difícil, pero no menos. Gracias.